hermanos, en esta porción nos encontramos con uno de los momentos difíciles, una crisis muy seria que estaba pasando el rey de Judá, el rey Josafat. Josafat, hermanos, fue un rey que gobernó en Judá hasta el año 849 antes de Cristo. O sea, ya vamos llegando casi a los 3000 años en que esta historia ocurre. Y aunque es algo que ya tiene sus milenios, sin embargo, siempre es una palabra viva. Siempre es una palabra que va a traer a nosotros una buena enseñanza. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, y estas cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces no en vano están estas cosas que se escribieron antes, porque tienen un propósito. Y el propósito es traer a nosotros una enseñanza, porque para eso se escribieron. Cada porción de la Escritura, no importa su antigüedad, para nuestra enseñanza se ha escrito, para que nosotros conozcamos cómo es que Dios se mueve en su pueblo y cuán grande es su poder. Cuán grande es el poder de Dios. Y esta porción nos da mucha enseñanza a nuestras vidas. Este Josafat, su padre también se llamaba Asa. Su padre se llamaba Asa. Y los dos, tanto Asa como Josafat, caminaron en los caminos del Señor. Josafat fue temeroso de Dios, de tal forma que dice la Escritura que era recto ante los ojos de Dios. Era recto ante los ojos de Dios y era un líder, por cuanto era rey, era un líder que supo conducir a su pueblo, a Judá. No estamos hablando de Israel, sino de Judá. Que supo conducir a su pueblo en el temor de Dios. Así como él temía a Dios, él dirigió a base de su liderazgo a que todo el pueblo también buscara a Dios. De tal manera que él hizo reformas religiosas. Anoche se hablaba acerca de la reforma, de la protorreforma, pero este es antes de la protorreforma todavía. Es mucho antes. Porque hizo reformas religiosas allí en Judá. Y una de las reformas que hizo fue que mandó a sus príncipes, a los levitas y a los sacerdotes, a todas las ciudades de Judá, a que fueran a enseñar la palabra de Dios, o sea, la ley de Dios. Pero vea en qué consiste la reforma. En que mandó a los príncipes, la casa real, y la función de ellos no era ir a las ciudades a enseñar la ley. La función de ellos era pasar ahí en el palacio, llevar una vida holgada, estar siendo servidos ahí por los esclavos. Esa era su vida. Pero ya en tiempos de Josafat se acabó eso, dijo. Hay necesidad de ir a proclamar la ley de Dios, la palabra de Dios. Y mandó a los príncipes. Y también van a ir los levitas, no van a pasar solamente ahí alrededor del santuario. Y también van a ir los sacerdotes. Ya no se van a dedicar solamente a hacer los sacrificios, los holocaustos. Ahora vayan a lo más importante, que es predicar la ley de Dios. Entonces fue una reforma seria para esa época, que no se daba.
Porque generalmente quienes iban a anunciar la ley de Dios eran los profetas. Pero aquí van los príncipes, van los levitas y van los sacerdotes. Pero además de eso, aunque esto ya se daba también desde tiempos del rey David, además de eso, él le dio un gran valor a la alabanza a Dios. Dios habita en medio de la alabanza, dice la palabra de Dios. Y Dios se goza y manifiesta su poder, manifiesta su soberanía, su gracia, cuando el pueblo de Dios está en alabanza a Dios. Cuando se alaba a Dios. Por eso el pueblo debe de alabar a Dios. El pueblo no debe estar callado. No debe decir, no, si yo alabo al Señor, estoy cantando, pero con el corazón y con la mente. No, hay que abrir la boca para alabar a Dios. Dios nos ha dado una boca hermosa, no solamente para gritar allá en la casa a los niños, a la esposa al esposo, el esposo a la esposa. No es para eso. Es para alabar a Dios. Y qué hermoso, hermano, cuando se oye a todo el pueblo alabando a Dios. Y eso es lo que nos enseña esta porción también. Que debemos de alabar a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Pero además de esas reformas, él también hizo reformas judiciales. En cada ciudad de Judá, él instituyó jueces. Ya habían jueces. Pero estos llevaban la exhortación de un rey. Van a ser jueces y van a ir a juzgar, pero juzgarán en el temor de Jehová. No van a hacer injusticias, no van a hacer acepción de personas y ni van a recibir cohecho. O sea, la famosa mordida. Entonces, establece esos jueces, pero también les da el patrón en el cual van a hacer justicia. Teniendo en cuenta la ley de Dios, temor a Jehová. Y teniendo en cuenta que en él no hay injusticia. Entonces tenían que hacer justicia. Teniendo en cuenta que en Dios no hay acepción de personas. Y eso tenían que ver los jueces. No porque fuera pobre, no porque fuera rico, no porque fuera esclavo, ni nada de eso. Sin acepción de personas. Y cuidadito con recibir pagos ocultos, cohecho. Entonces, hermano, fueron reformas religiosas las que Josafat hizo. Caminó en los caminos de Dios, fue recto ante los ojos de Dios. Pero, siempre vienen los peros. Siendo tan temeroso de Dios, Josafat hizo alianza con el rey de Israel, Acab. Hizo alianza con Acab. Por eso es que el profeta Jehú, hijo de Hanani, le dijo: al impío ayudas y amas a los que aborreces a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti. Acab era un rey impío. Tal vez ustedes se acuerdan de Jezabel. ¿Han oído de Jezabel? Aquella mujer impía. Y Acab
esa mujer Jezabel había sido la esposa de Acab. Acab era un impío, no temía a Dios, adoraba a los dioses, a los ídolos, a los baales, pero hace alianza Josafat, porque habían entrado en parentesco. Un hijo de Josafat se había casado con una hija de Acab. Y esa era costumbre en los reinos de aquella época. Hacían alianzas y casaban a un pariente de un reino con el pariente de otro reino. Y eso fue lo que hicieron Josafat y Acab. Se casa un hijo de Josafat con la hija de Acab, entran en parentesco. Acab invita a Josafat a su palacio, va Josafat y Acab le hace una invitación y le dice: ¿vas a ir conmigo a la guerra contra Galaad? Esa fue la invitación que le hizo. Y Josafat no se negó. No, si mi pueblo y yo vamos, te acompañamos a la guerra. Esa fue la alianza. Y por eso es que dice Jehú que salió ira de la presencia de Dios. Por esa alianza que había hecho con un impío. Por eso es que la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento, hablando el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y allí, hermanos, Josafat hizo un yugo desigual con Acab, porque Acab era impío. Josafat era recto ante los ojos de Dios. Josafat vivía en la luz, mientras que Acab en las tinieblas. No podía haber una comunión. Y por eso vino la ira de Dios contra Josafat. Pero Dios tuvo en cuenta de que él era un hombre recto. Y que su ira se iba a manifestar tiempo después con su hijo y con su nieto, que fueron reyes también. No se manifestó contra Josafat toda la ira, porque Dios es bueno. Y le tuvo en cuenta su servicio a Dios, su servicio al pueblo, su rectitud, su caminar delante de él. No voy a dejar el castigo para cuando reine tu hijo Jorán y tu nieto Ocosías. Entonces ellos van a ver eso. Y ellos vieron la ira de Dios. Pero también Josafat no se quedó sin su parte. Y la parte que recibió Josafat es lo que hemos leído acá. Aquí hemos leído la prueba o la crisis ante la que se tuvo que enfrentar Josafat. Lo primero que vemos es que leímos que los hijos de Moab y de Amón y los amonitas, o sea, los del monte Seir, vinieron contra Josafat a la guerra. Ahí empezó, hermanos, la crisis en el reinado de Josafat. Cuando es atacado por los amonitas, por Amón, por Moab y por los del monte Seir. Eso fue una prueba, porque Dios no estaba del todo contento. Había obrado mal, haciendo alianzas con el impío. Hizo esa alianza con Acab y más tarde, después, cuando en Israel
gobernaba su nieto Ocosías, que fue un malvado también, hizo alianza con su nieto Ocosías, y ahí sí Dios lo castigó. Pero acá nosotros vemos de que es atacado por estos pueblos. Y vea la reacción que tuvo el rey Josafat. Tuvo una reacción de temor. Una reacción de temor. Que no sabía qué hacer. Pero a pesar, hermanos, de que sintió temor, no sabía qué hacer, acudió a la única fuente que le podía ayudar en aquella condición, en aquella situación. Y en el versículo 3 dice, entonces él tuvo temor. Era natural que sintiera temor. Si estaba siendo atacado por pueblos fuertes, él tuvo temor. Y Josafat, ahí está, humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ante el temor, hermanos, que puede llegar muchas veces a nuestras vidas. Puede llegar una crisis, un temor, una lucha. Pero en ese momento, lo que el creyente, el temeroso de Dios, tiene que hacer es lo que hizo Josafat. Pedir socorro a Jehová. Él pidió socorro a Jehová y se puso en ayuna él y todo el pueblo de Judá. Porque cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas nosotros las vemos imposibles, hay uno que para él nada es imposible. Hay uno que para él todas las cosas son posibles. Y ese es nuestro Dios. A él acudió Josafat. No hizo preparaciones en su propio ejército. No dijo voy a unir la infantería y la caballería y preparar los arcos y escudos. Y poner a los hombres al frente de batalla contra el enemigo. No hizo eso. Él lo que hizo fue pedir ayuda a su Dios. Ayuda a Jehová. Y como la crisis era grande, él pidió ayuno a toda la nación de Judá. Y se reunieron todos de Judá. Y vinieron a pedir ayuda a Jehová. Todo el pueblo se unieron, porque todo el pueblo era que iba a venir a ser atacado. Se unieron todos con su rey, con su líder. No lo dejaron solo. Y ayunaron. Y le pidieron ayuda a Dios, a Jehová. Porque sabían que de allí venía la victoria. En el verso 6 dice, y dijo Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ahí confió, hermanos, en el poder, en la omnipotencia de Dios, de que a él no hay nación que lo resista. Porque Dios es poderoso y es soberano. Y eso Josafat lo sabía. Por eso él acude con esa confianza. Cuando nosotros, hermanos, acudimos a Dios,
debemos acudir con esa confianza. Si conocemos a Dios, debemos de acudir a Él con confianza, porque poderoso es y no hay nada que lo resista. Y Él es soberano y tiene poder sobre todas las cosas, sobre todas las naciones, sobre todos los problemas. Y eso fue lo que hizo Josafat. Acudió a Dios. Luego dice el versículo 10. Diez, 11, que es la situación cuando vienen los de Moab, vienen los del monte Seir. Ellos vienen, dice, a darles el pago. A pesar de que Dios los dejó por ahí cuando ellos conquistaron la tierra prometida, pero ahora nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y el verso dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Esa era la condición, hermano. No sabía qué hacer. No sabía cómo enfrentarse a tan grande multitud. Pero había un camino. Y el camino que Josafat siguió es el de buscar a Jehová. El de buscar a Dios. Por eso dice, a ti volvemos nuestros ojos. Se acercaron a él. Ya lo habían hecho en ayuno. Ya habían pedido socorro. Y lo vuelve a reiterar. A ti volvemos nuestros ojos. O sea, nuestra esperanza está en ti. Y en ti confiamos. Porque nosotros no sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestra vida nos enfrentamos a una situación que no sabemos qué hacer? Y eso cualquiera de nosotros ha dicho, no sé qué hacer en esta situación. Estoy encerrado en esta situación. No le hallo solución. No le encuentro salida. La respuesta es, poner los ojos en Jehová. Levantar los ojos a Él. Alzaré mis ojos a los montes, decía el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces, a Él alzamos los ojos, porque de allí viene nuestra ayuda. De allí viene nuestro socorro. No confiemos en la fuerza del hombre, dice la Escritura, mas confiemos en Jehová nuestro Señor. Amén, hermano. Entonces, eso fue lo que hizo un rey. Y la Escritura nos dice que Josafat no tenía un ejército débil, y tenía un ejército fuerte. Tenía un ejército fuerte. Pero ante esa circunstancia que venía todo ese pueblo, toda esa multitud, parece que multiplicaban las fuerzas de los enemigos al ejército que él poseía. Entonces no podía enfrentarse. Sabía que iba a ser derrotado, su pueblo masacrado. Pero a ti alzaremos nuestros ojos. Y de ahí vino la victoria. A ti alzamos nuestros ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando él hace eso, viene la respuesta. Versos 14 y 15. Sobre todo el 15, vamos. Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, de los hijos de Asaf, y todo eso. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén,
y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y en el 17 dice, en la segunda parte, veamos todo el verso 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Mire, hermano, el Señor les dice, ustedes son mi pueblo, ustedes son temerosos de mí, ustedes me han pedido ayuda, ustedes han alzado sus ojos a mí. Entonces dice el Señor, la guerra no es de ustedes. No va a ser la guerra de ustedes, sino que esa guerra va a ser mía. Él iba a pelear por todo el pueblo, porque el pueblo había puesto su total confianza en Dios. Se habían considerado incapaces para superar la crisis por ellos mismos. Se habían visto incapaces, pero no se habían quedado de brazos cruzados. No se habían quedado quejándose, sino que habían puesto su confianza en Dios. Ahora Dios les dice, estén quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ved la salvación de Jehová con vosotros. Y eso Dios siempre lo había hecho con su pueblo, hermano. No era la primera vez. Ya en el tiempo más pasado, cuando Moisés iba a cruzar el Mar Rojo, y que el gran ejército del faraón los perseguía, y que estaban entre el mar y el ejército, y no podían ir ni hacia adelante por el mar ni hacia atrás por el ejército de faraón. Pero clamaron a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Jehová peleará por vosotros. Eso le dijo a Moisés. Eso es lo que él está diciendo a este pueblo de Judá. Jehová, paraos, estad quietos y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces, la guerra no era de Judá, era del Señor. Ellos solamente iban a ir a ver, iban solamente a la expectativa. Porque como dice más adelante en Zacarías, que no es con espada ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová. Eso era. Allí no iba a haber la espada, la fuerza, sino que era el Señor el que iba a pelear contra aquella multitud. Y aquí es donde viene, hermanos, el poder de la alabanza. Cuando hay estas dificultades, hermanos, cuando hay estas crisis, cantemos al Señor de señores. Alabemos a Dios. Alabémosle del corazón y con nuestra boca, con nuestras manos, con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser. Si solamente, como dice un corito, vamos a dejar de alabarlo acá en la tierra, cuando ya, si no te puedo alabar con los pies porque ya me fui con él. Hasta entonces, pero el corito es que lo alabemos con las manos, lo alabemos con los pies, lo alabemos con todo. Porque hay poder en la alabanza, hermano.
Y eso es lo que nos enseña esto en el verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Ahí ese Israel pues se está usando para todas las tribus, las 12 tribus. Porque el Israel en esa época era dirigido por el rey Acab y eran impíos. Pero Dios es el Dios de Israel. No porque ellos fallaron en la obediencia a Dios, Dios dejó de ser su Dios. No, seguía siendo su Dios. Y entonces lo que hicimos fue alabar al Dios de Israel con fuerte y alta voz. ¿Eh? No fue con una voz de murmullo, débil, que no me oiga mi vecino que está a la par mía porque me oí que no sé cantar. No. Alabar a Dios con voz fuerte y alta voz. 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. ¿Sí? Ahí puso a que cantasen. Alabar a Dios. A que lo alabaran, aún en medio de una guerra, hermano. En medio de una guerra lo que se ve, hermano, es preparar las armas, las espadas, las lanzas, los caballos para la guerra. Pero ellos estaban felices aquí, hermanos. No por la guerra, sino porque podían alabar a Dios. Y sabían que alabando a Dios iban a ver su mano poderosa, obrando contra sus enemigos. Alabad a Jehová, pueblos todos. Batid las manos, pueblos todos. Eso es lo que el Señor demanda de su pueblo. Que lo alabemos. 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, otra vez la alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Esa fue la guerra de Dios. Venían las emboscadas de Moab de un lado, las de Amón del otro lado, las del monte de Seir por el otro lado, se encontraron, se confundieron y se mataron entre ellos mismos. Cada uno, dice el versículo más abajo, cada uno mató a su compañero. No hubo necesidad de que Judá levantara la espada. No hubo necesidad de que hubiera un solo soldado muerto del lado de Judá. Por medio de aquella alabanza, Dios había respondido al pueblo, al clamor del pueblo. Y había respondido, hermanos, en una forma poderosa. Por eso él les dijo, estén quietos, no hagan nada, porque mía es la batalla. Y lo que puso el Señor ahí fue que se confundieran. Las emboscadas no fueron contra Judá, fueron contra ellos mismos. Y se mataron el compañero con su compañero. Porque Dios, hermanos, había respondido a la alabanza que Josafat le había pedido a todo el pueblo de Judá. Dios peleó por ellos y les dio la victoria. Entonces, hermanos, si estas cosas se escribieron desde antes, es para que nosotros también recibamos esa enseñanza. No por ser antigua ya pasó de moda.
Mientras haya un Dios en los cielos, mientras haya un Dios que tenga un pueblo en esta tierra, debemos de darle la alabanza y la gloria a Dios, porque misericordioso es Dios y Él responde cuando se le alaba. Cualquiera que sea la dificultad, hermano. No vamos a alabar a Dios solamente cuando estamos felices, cuando todas las cosas van saliendo viento en popa, toda vela. No. Es en las dificultades. Cuando digamos, no hay o qué hacer, no le encuentro salida a esta situación, entonces alabaré a Jehová. Alabaré a Dios y de Él vendrá la respuesta, porque yo soy incapaz de resolver esta situación. Es muy grave el problema. No tengo la fuerza, no tengo la capacidad. Aquí solamente Dios. Y Dios se mueve en medio de la alabanza de un pueblo que clama a Él y que cree en Él. Porque para Él, hermanos, no hay nada imposible. Ahora bien, hermanos, Josafat siguió con su reinado, siguió reinando. Como todos los reyes, tuvo que morir. Dejó su reino a Joram. Como se había casado con una hija de Jezabel, qué buena mujer podía tener. Le indujo a toda maldad, a toda impiedad, a toda idolatría. Porque era ahí donde Dios iba a manifestar la ira que está en el verso 19.1. 19.1, que ha salido de la presencia de Jehová, ira contra él por esto. Fue hasta en los tiempos de ya después que él había muerto, en que se manifestó la ira. Porque había hecho alianzas, había unido en yugo desigual. A veces ese versículo solamente se toma cuando se habla del matrimonio, que un creyente se une con otra persona que no es creyente, que es incrédula. Por supuesto que muchas veces eso va a traer dificultades al creyente, a la parte que cree. Porque es más fácil que la parte incrédula lo domine, lo influya y haga que se pierda. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero en este caso, hermanos, y en todos los casos, es una alianza contra alguien que no tiene temor a Dios. Como la que hizo Josafat con Acab, con un impío, con uno que aborrecía a Dios. Pero la misericordia de Dios es para siempre. Y él tuvo misericordia de su siervo, porque anduvo en temor de él y anduvo en sus caminos. Y sobre todo, hizo que toda una nación alabara a Jehová de todo corazón. No fue un grupo, no fue una ciudad, fue toda la nación de Judá que alabaron a Dios de todo corazón, y Dios manifestó su poder, peleando la batalla por ellos y dándoles la victoria, porque poderoso es el Señor para hacerlo. Y ese Señor está con nosotros. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y no ha cambiado. Y Él demanda también a nosotros que andemos en rectitud delante de sus caminos. Y también nos pide de que le demos alabanza y gloria, porque suya es la alabanza y suya es la gloria. Y ahí es donde Dios se manifiesta a favor nuestro. Cuando queramos ver la mano poderosa de Dios, hermanos, alabémoslo.
Alabémoslo, alabémoslo, alabémoslo. Y Dios vendrá en nuestra ayuda. Amén, hermano. He sido breve con el consejo. Pero bueno es Dios, hermano. Y a pesar de que esto ya tiene sus años, todavía es vigente para hoy y para mañana. Para después de mañana. Porque es la enseñanza de Dios para su pueblo, para que conozcamos cuán grande es Jehová, Dios de los ejércitos. Amén, hermano. Dios les bendiga.